Le damos la bienvenida a este video educativo sobre el entorno político y social del Nuevo Testamento. Comenzamos, claro está, con la primera parte del mismo. Y recordamos que vamos a estar hablando de los tiempos del Principado Romano. Jesús desarrolla su ministerio en los tiempos del Imperio Romano. Y el Imperio Romano es regido por el emperador. Ahora bien, ¿de dónde sale la palabra principado? Bueno, es que el emperador tenía tres títulos principales. El primero era príceps, o sea, primer ciudadano y senador. O sea, antes que todo era un príncipe. Aparte de eso, tenía el título de imperator. Imperator quería decir comandante en jefe del ejército romano. Y en tercer lugar, tenía el título dinástico de César, porque la primera familia que ocupa la posición de emperador es la familia del César. Hablemos ahora de la extensión del Imperio Romano. En términos geográficos, de norte a sur, el imperio se extendía desde la cuenca del río Danubio hasta la cuenca del río Nilo, o sea, desde el norte de Europa hasta el norte de África. De este a oeste se extendía desde la India hasta Gran Bretaña. En términos temporales, el Alto Imperio se extendió desde el año 31 a.C. hasta el siglo III, y el Bajo Imperio se extiende desde el siglo III hasta el siglo V. Había algunos elementos que regulaban la vida de los romanos, y quizá el más importante era la paz romana, la ideología de la pax romana. La idea era que el Imperio Romano había traído paz a todo el mundo conocido. Y claro está, esto es una ideología, y esta ideología se sustentaba por los siguientes elementos. En primer lugar, había una hegemonía, o sea, un dominio completo, total, en términos no solamente reales, sino también ideológicos, de la clase dominante agraria. Y el foco, ¿verdad? El vértice donde ahí viraba, donde todo tenía su eje, era la familia imperial, la casa imperial. Aparte de eso, tenemos el ejército, que era una gran fuerza y que giraba en torno al emperador, que era el imperator. Era aquella persona que tenía el poder militar como comandante en jefe. Pero aparte de eso, había algo que sustentaba el imperio en términos ideológicos y religiosos. Y nos referimos, claro está, a la religión imperial. Y claro está, esa religión imperial giraba en torno a la figura divinizada del César. En términos de la economía romana, podemos afirmar que el modo de producción era esclavista. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el sistema económico del imperio estaba basado en la explotación de esclavos, en el trabajo del esclavo. Supone que existen los esclavos y que estos son dominados por esa clase dominante, esa clase hegemónica, esa clase de personas adineradas y que eran los dueños de la tierra, los dueños de los grandes latifundios. Se genera entonces por los esclavos un excedente económico, lo que se llama en economía una plusvalía. O sea, ellos trabajan por casi nada y generan riqueza para esas clases propietarias. Y son cautivos. Sencillamente se ven obligados a servir a esta clase propietaria. Ahora, vamos a hablar de algunas características de la economía romana. En primer lugar, esa economía esclavista sustenta la economía del imperio y estructura la sociedad. Aparte de eso, el esclavo no solamente hacía trabajos como acá en el Caribe, agrarios, en el cañaveral. Mire, los esclavos podían hacer cualquier tipo de trabajo. O sea, los empleados domésticos eran esclavos, los maestros eran esclavos, muchas de las personas que trabajaban en la construcción eran esclavos, muchas de las personas que llevaban la contabilidad de los negocios eran esclavos y hasta grandes filósofos podían ser esclavos. O sea que el trabajo del esclavo no estaba limitado al trabajo agrario. Entonces, esos esclavos no eran nada más aquellos que vivían en la casa, sino que habían unos esclavos que podían vender
sus servicios. O sea, hay básicamente dos tipos de esclavos. Los esclavos no rentados son aquellos que viven en casa de la gente rica. Viven en la hacienda, viven en la finca y trabajan para ellos. Ahora, los esclavos rentados son personas que, aunque son esclavas, pueden alquilar sus servicios y algunos podían hasta acumular mucho dinero porque hacían trabajo especializado. Otras modalidades de trabajo fuera de el sistema de los esclavos y las esclavas, habían otros tipos de trabajo que se llevaban a cabo de acuerdo a la economía romana. Por ejemplo, habían trabajadores asalariados. Estas personas eran libres, pero trabajaban por un salario. Los artesanos, que tenían talleres y básicamente eran sus propios jefes. Los esclavos libertos, como les dije, algunos esclavos podían acumular dinero y a veces comprar su libertad. Otros, después de un tiempo de servicio, se les daba la libertad y los hijos de esos esclavos libertos eran considerados esclavos libertos y muchos de ellos tenían conocimiento técnico importante. El pequeño campesino también era importante en este esquema y todo esto nos lleva a considerar cómo todas esas personas trabajaban dentro de la economía. En términos generales, para el tiempo de Jesús, hay un aumento en la cantidad y en la calidad de la producción en el sistema greco-romano, en el sistema romano. Pero eso va de la mano con un aumento en el proceso de urbanización. Cada vez son más las personas que viven en las grandes urbes, las grandes ciudades. Y el campo es el lugar que básicamente sustenta la vida de las ciudades produciendo alimentos para ellas. Hay un gran crecimiento en las economías de las provincias. No solamente Roma es una gran ciudad, sino que hay grandes ciudades en otros lugares, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, Alejandría, era una de las ciudades más grandes del imperio. Y todo el norte de Egipto tenía una economía muy rica. Hay un aumento del comercio interior y exterior. O sea, comercio interior se refiere al comercio que se da dentro de las provincias romanas una con las otras. Y el comercio exterior es el que se da entre el imperio romano y otros pueblos, por ejemplo, los partos, que no eran parte del imperio. Hubo un gran aumento de la masa de esclavos. Y usted llegaba a ser esclavo por una de dos maneras. O su pueblo perdía una guerra y al pueblo suyo perder esa guerra, pues entonces pasaban a ser esclavos del pueblo vencedor. O no habían leyes de quiebra, así que si usted debía más dinero del que podía pagar, se tenía que vender como esclavo. Y eso explica el aumento de la masa de esclavos. También se descubrieron y se explotaron grandes yacimientos mineros. Otros elementos importantes sobre la situación de la economía es que la economía romana comenzó a generar una política bancaria basada en el oro. Pero eso fue muy limitado. En el fondo la gente no usa la moneda. La mayor parte de la gente trabaja por medio del trueque. O sea, yo soy zapatero, le doy a usted zapatos, usted cría gallinas, pues entonces usted me paga con gallinas. El proceso de pagar con dinero, con moneda, se comienza en este tiempo y va aumentando, pero todavía la mayor parte del pueblo pobre no tiene acceso a grandes cantidades de dinero. Ahora bien, el ejército ocupa un nivel bien importante, un lugar muy importante dentro de la sociedad, dado que el ejército sostiene y garantiza la economía. También supervisa la distribución de los productos generados por la economía esclavista. No puede haber comercio si lo que usted va a vender va a ser robado en el camino. Así que el ejército hace una labor sumamente importante, sobre todo velando los caminos por donde se transporta mercadería. Sobre la ciudad y las zonas rurales. Como les dije hace un rato, las zonas rurales proveen subsistencia y riqueza al ámbito urbano. Son la sede de la labor agrícola. Las zonas urbanas dependen del ámbito rural. No solamente dependen del ámbito rural, también explotan económicamente el ámbito rural. Son el lugar donde están las clases propietarias y también hay grandes villas de miseria, tanto urbanas como suburbanas. Los artesanos trabajan en ciudades, pero los campesinos
están, claro está, en las zonas rurales. Y ahí vemos esta relación simbiótica, donde para subsistir la ruralía depende de vender sus productos a las ciudades, pero para subsistir las ciudades dependen que lleguen alimentos de las zonas rurales. Ahora bien, hablemos de los sectores obreros. Los sectores sociales que producen son los esclavos, primeramente. En segundo lugar, los asalariados. En tercer lugar, los arrendatarios y medianeros. ¿Qué quiere decir esos arrendatarios? Mucha gente trabajaba en tierras que no eran de ellos. Ellos las arrendaban. Entonces tenían que pagar parte de lo que ellos ganaban a los dueños de esas fincas, a los dueños de esas haciendas. Aparte de eso encontramos los medianeros, que son personas que se dedican a comprar en un lugar y vender en otro lugar como intermediarios. Les recuerdo que los propietarios de las grandes cuerdas de terreno, de los grandes predios de terreno, ¿dónde es que viven? En las ciudades. Así que ellos no trabajan la tierra, ellos tienen personas que les arriendan la tierra y hacen esta labor. Hay campesinos que tienen fincas pequeñas que le pertenecen. Y esas personas pues entonces no tienen que pagar arrendamiento porque trabajan su propia tierra. Y encontramos los artesanos que van ligados a la producción. Pero recuerde que el artesano necesita materia prima. Por ejemplo, una persona que trabaja la piel pues necesita, ¿verdad?, pieles de animales para trabajar. O sea que una vez más vemos la relación entre campo y ciudad. Sobre los lugares agrícolas podemos decir que en el Imperio Romano habían grandes prados y allí se criaba ganado, sobre todo para la lana, para sacar telas. Sin embargo, hay otras grandes fincas donde se cultivan cereales, maíz, arroz, trigo, cebada, porque el pan es uno de los alimentos más importantes. Otras haciendas grandes y medianas cultivan olivas y vides, o sea, uvas. Y esto es bien importante porque no solamente se comían las olivas, sino que se dependía hasta para la luz eléctrica, ¿verdad? El equivalente a la luz eléctrica, que nosotros hoy pues la tenemos así. Antes no había luz eléctrica. Por lo tanto, habían lámparas de aceite y la mayor parte de las personas usaban aceite de oliva para esas lámparas. Por lo tanto, encontramos que el comercio del olivo y el aceite de olivo y la uva y el vino son negocios sumamente importantes en este tiempo. Hay otras fincas donde se cultivan otros tipos de productos. Por ejemplo, flores. La floricultura es importante. Aparte de eso, también encontramos que se cultivan, se producen, se crían animales. Por ejemplo, no solamente se cultivan reses y se cultivan cerditos y ese tipo de cosas, también se cultivan aves como gallinas y pavos. Y aparte de eso, en muchos lugares se cultiva la miel. O sea, son granjas apícolas donde usted lo que está criando son abejas. Porque la miel es un producto importantísimo en el mundo antiguo. Y ahí encontramos también las fincas campesinas pequeñas. Sobre la producción artesanal, podemos decir que se relaciona a profesiones ligadas a la zona urbana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se requiere un mercado activo. Si usted va a hacer zapatos y usted vive en un pueblo pequeño, pues le puede vender a 10 o 20 personas. Si usted vive en una ciudad donde viven 500.000 de personas, pues entonces usted tiene un mercado mucho más amplio. Esta producción artesanal se dirige sobre todo a las minorías, porque las minorías tienen cierto tipo de poder económico. O sea, la mayor parte de la gente es pobre. La gente rica constituye una minoría, pero esa minoría es la que más dinero gasta. Entre la producción artesanal podemos hablar que habían varias especialidades. La joyería, los orfebres que trabajaban el oro, la plata, las piedras preciosas, la minería, la talabartería, la construcción, la mueblería, la marmolería, todas son formas de producción artesanal. Y es importante que también existen algunos talleres que, aparte de los talleres privados de los que le hablé, hay talleres estatales. A veces el Estado, tanto en
provincias como en municipalidades, apoyaba o tenía talleres donde se producía artesanía. Sobre la artesanía esclavista, podemos decir que parte de esa producción artesanal se llevaba a cabo por medio de esclavos. Y también habían fábricas donde elaboraban esclavos. También podemos hablar de talleres domésticos, donde había un maestro artesano. Y ese maestro artesano podía tener 1, 2, 3, 4, 5 esclavos o esclavos libertos o personas asalariadas trabajando para él. Entre las industrias de la extracción, o sea, aquellas que se dedican a la minería, la mayor parte de la gente que hacían ese trabajo, que era tan ingrato en el mundo antiguo, eran esclavos, presidiarios o los asalariados del más bajo nivel. Usted, si podía tratar de evitar las minas, lo hacía, porque la vida en las minas era sumamente dura. Algunas de estas industrias son las minas, como la extracción de metales, las canteras, donde se saca piedra, mármol y otros productos, y también la extracción de madera, donde se iba a bosques especializados para buscar madera fina, y mucha de esa madera se utilizaba en la construcción de los barcos. El servicio doméstico también es importante. Hay empleados de mantenimiento, administradores, secretarios, músicos, maestros y médicos que sirven a la familia. Algunos de ellos son esclavos, otros pueden ser libertos y otros pueden ser esclavos a tiempo fijo por tantos años hasta que paguen una deuda, o pueden ser esclavos permanentemente. Se supone que el régimen tiene cierto nivel de privilegio, ¿no?, donde una persona que es esclava o que trabaja en el servicio doméstico tiene movilidad social, puede subir, y algunos llegaron a ser hasta políticos. Sobre la actividad mercantil, podemos indicar que el comercio se extiende a lo largo y ancho del imperio, y ese comercio no llegó a ser la actividad reguladora de la economía. O sea, el mercantilismo como fuerza económica o como modo de producción económico viene después en la historia. Todavía estamos en un nivel esclavista, pero hay actividad mercantil. La moneda tiene importancia. Tiene importancia en tres niveles distintos. Claro está, el nivel económico, porque la moneda representa un valor. Pero también en términos simbólicos, el tener moneda simbolizaba que usted pertenecía a cierto nivel social importante. Y algo importantísimo es que las monedas eran utilizadas de manera ideológica. O sea, en las monedas se ponían los dibujos de la cara del César, los dibujos de las caras de los grandes políticos y gobernadores, y se ponían consignas que el pueblo podía aprender, ideas que lo que hacían era apoyar el imperio en toda su actividad. Sobre los beneficios y límites de la economía, podemos decir que este tipo de economía permitía que hubiese una cuantificación uniforme, se circulaban los productos rápidamente y también se facilitaba la apropiación del excedente económico. Era fácil, si sobraba mucho pan, pues entonces que una de las personas adineradas, preferiblemente el emperador, lo comprara para repartirlo de manera gratuita. Ahora, hay unos límites, ¿verdad? Y los límites son los siguientes. Es imposible usted comprar grandes cantidades de material para usarlo para pagar cosas. O sea, si usted debe muchísimo dinero, tiene que pagarlo en oro. O sea, no puede, el trueque tiene unos límites. Usted no puede pagar una gran cantidad de varios talentos el equivalente a varios talentos de oro en pollo o en cerdo, porque esos son alimentos y esos tienen un nivel perecedero. Eso se daña, se pudren, se mueren los animalitos. Por lo tanto, es importante que entendamos que las grandes transacciones se daban en oro. Hay algo que impidió la monetarización, y es que la demanda era mayor que la oferta. Había más gente usando las monedas que gente que estaban produciendo
no se producían suficientes monedas para que todo el país, todo el imperio pudiera usarla. De todos modos, esto explica por qué nunca se supera el excedente generado por la producción esclavista, y aparte de usar el dinero, siempre se utiliza el trueque y el intercambio. Algunas características importantes del mercado es que no obedece a una ley de demanda y oferta. No tenemos una publicidad como tenemos hoy creando un mercado. No se creaba una escala de precios para fomentar la competencia. Sencillamente los precios oscilan dependiendo a las condiciones climáticas, a las condiciones políticas, al transporte. Por ejemplo, en tiempos de guerra, sencillamente se dispara el precio de las cosas. Ahora bien, el intercambio comercial entre las provincias era controlado por el gobierno y solo respondía a este tipo de cuestión administrativa. Una vez más, el gobierno y sobre todo el ejército están ahí trabajando. Y cuando había estabilidad, el mercado era muy lucrativo. Hasta aquí llegamos con esta primera parte, hablando del entorno social del Nuevo Testamento. Esperamos que se una a nosotros para la segunda parte.